si te dijera que ya has estado aquí, pero no en esta vida? ¿Y si lo que soñaste anoche no fue una invención de tu mente, sino un recuerdo auténtico de otro lugar, en otra versión de ti mismo? Esta noche, al calor de las brasas, escucharás 3 historias que podrían cambiar tu forma de entender la realidad. Relatos de personas comunes que, sin buscarlo, se encontraron con la aterradora posibilidad de que existen otros mundos, coexistiendo con el nuestro. Y la primera historia es una de las más inquietantes jamás contadas. La historia de Lerina García, la mujer que, una mañana cualquiera, despertó en lo que parecía su vida, pero no lo era. Todo comenzó al abrir los ojos, creyendo que sería un día más. Se levantó, se vistió como siempre, pero al tocar las sábanas de su cama, algo no encajaba. No eran las mismas. Ni el color, ni la textura, ni el olor. Pensó que tal vez las había cambiado sin recordarlo, pero una extraña incomodidad empezaba a instalarse en su interior. Como si el mundo se hubiera movido 1 milímetro, lo justo para desajustar la realidad. Ignorando aquella sensación, Lerina siguió su rutina. Tomó su coche, recorrió el mismo trayecto de siempre, saludó al portero de su edificio y subió al piso donde trabajaba desde hacía más de 20 años. Pero al llegar a su oficina, encontró la primera fisura. Su nombre ya no estaba en la puerta. Dentro, nadie la conocía. Ni siquiera figuraba en los registros de la empresa. Pensó que era un error administrativo, o alguna broma de mal gusto. Pero cuando habló con el Departamento de Recursos Humanos, la respuesta fue aún más desconcertante. Según el sistema, Lerina García nunca había trabajado allí. Le mostraron su historial, completamente vacío. Confundida y cada vez más angustiada, regresó a casa buscando refugio en su pareja, con quien compartía su vida desde hacía 7 años. Pero al entrar, se encontró con un hombre desconocido. Él aseguraba llamarse como su compañero, pero no la reconocía, y tenía documentos, facturas y contratos que probaban que vivía allí desde hacía años. Desesperada, pensó que quizá estaba perdiendo la razón, que algo en su mente se había roto. Fue al hospital, esperando encontrar alguna pista en su historial médico, pero lo que descubrió fue aún más perturbador. En los archivos constaban intervenciones quirúrgicas que jamás había tenido, alergias que nunca había padecido, y diagnósticos que no encajaban con su salud actual. Consultó psiquiatras, neurólogos, expertos en memoria. Todos coincidían, su mente estaba sana. No había signos de trastornos, ni antecedentes. Estaba completamente lúcida. Fue entonces cuando la idea más aterradora empezó a tomar forma. Tal vez no estaba loca, sino que había despertado en otra realidad. En este nuevo mundo, su trabajo no existía. Su pareja no era la misma. Su cuerpo mostraba cambios que no recordaba. Y algunos detalles históricos que recordaba con total claridad, habían sucedido de forma distinta. Lerina decidió contar su historia en un foro de fenómenos inexplicables. Y lo que ocurrió después fue aún más inquietante. Decenas de personas comenzaron a responder, asegurando haber vivido experiencias similares. Despertar en una casa que parece la suya, pero con objetos en lugares distintos. Recordar familiares que nadie más conoce. O saber cosas con una certeza absoluta, que no tienen lugar en este mundo. Algunos usuarios incluso mencionaban diferencias más profundas. Eventos globales que, según ellos, habían sucedido de otra manera. El caso más repetido fue el de Nelson Mandela. Personas que afirmaban recordar claramente que había muerto en prisión, aunque en esta línea temporal vivió hasta el año 2013. A ese fenómeno se le conoce hoy como el efecto Mandela. Lerina nunca encontró una forma de regresar a la vida que recordaba como suya, pero no dejó de buscar respuestas. Creó un blog donde anotaba cada detalle extraño, cada anomalía, cada rastro que pudiera confirmar que su conciencia había sido desplazada.
Los científicos la ignoraron. Algunos la tacharon de fabuladora. Otros hablaron de confabulación o memoria falsa. Pero nadie pudo explicar cómo era posible que conociera datos íntimos de personas que aquí no existían, ni cómo podía describir con precisión objetos que jamás había visto en esta realidad. Incluso presentó facturas, correos impresos y documentos de empresas que no existen en esta línea temporal. Expertos los analizaron, pero no pudieron confirmar ni desmentir su autenticidad. Y eso solo hizo crecer el misterio. Para muchos, Lerina García no es una mujer confundida. Es una prueba viviente, una muestra de que quizá, en raras ocasiones, es posible cruzar de un universo a otro, sin quererlo, sin entenderlo y sin poder volver. Su historia se hizo viral. Fue traducida a varios idiomas. Y hasta el día de hoy, no hay una explicación lógica, científica ni racional para lo que vivió. Porque si alguna vez has sentido que el mundo es ligeramente distinto, que algo no encaja del todo, aunque no puedas nombrarlo, quizá tú también has cruzado la línea. Y lo hiciste sin darte cuenta. Y según Lerina, lo más aterrador no es haber viajado entre mundos, sino no saber cuándo, ni cómo sucedió. Si te ha impactado la primera historia, prepárate para la segunda. La segunda historia no se cuenta, se escucha. Una noche tranquila, en el año 1989, un operador del servicio de emergencias del condado de Lafayette, en Luisiana, recibió una llamada que parecía rutinaria. Pero lo que ocurrió en esos 12 minutos quedaría grabado como uno de los archivos más extraños y perturbadores de su carrera. Al otro lado del teléfono, una voz temblorosa. Un hombre que se identificó como Riley y que pedía ayuda desesperadamente. Decía estar en mitad de un campo, solo, sin saber cómo había llegado hasta allí. Lo inquietante no era solo su confusión, sino su certeza. Estaba convencido de que no se encontraba en su mundo. El operador intentó tranquilizarlo, le hizo preguntas simples para ubicarlo. ¿En qué ciudad estaba? ¿Veía alguna señal? ¿Reconocía la carretera? Pero Riley no reconocía nada. Ni los caminos, ni los nombres de las calles, ni los edificios. Repetía una y otra vez una frase que ponía los pelos de punta. Todo se siente igual, pero no lo es. Aseguraba que momentos antes caminaba por una avenida muy conocida de su ciudad. Recordaba cruzar una intersección. Y luego, de pronto, ya no estaba allí. Ahora se hallaba en un camino rural, rodeado de árboles que jamás había visto. No había casas, ni personas, ni un solo coche a la vista. Describía anuncios con símbolos extraños. Coches que parecían de otro tiempo o de otro diseño. Y un cielo distinto, con un tono más pálido, más ajeno. Y, sin embargo, el olor del aire le resultaba familiar, como si estuviera atrapado en un sueño que ya había vivido. Lo que realmente hizo que el operador dejara de pensar en un simple caso de confusión fue cuando Riley preguntó si seguía siendo presidente el mismo hombre que, según él, gobernaba su país. Un nombre que, aquí, no sonaba a nada. En ese instante, el operador comenzó a tomarlo más en serio. Y Riley se quebró. Lloraba. Suplicaba volver. Decía que no entendía lo que estaba ocurriendo. Que las constelaciones en el cielo no eran las mismas. Que todo parecía una versión distorsionada de su mundo. Tan parecida que dolía. La llamada fue grabada y archivada como un caso de alteración mental o posible brote psicótico. Pero cuando los técnicos revisaron el audio, descubrieron que no había señales de sustancias ni alteraciones de voz. Y el patrón cardíaco reflejaba un nivel de estrés genuino. Años después, un antiguo trabajador del departamento filtró la grabación. Afirmó que jamás se supo quién era Riley. Nunca lo encontraron en hospitales, ni bases de datos, ni registros de desaparecidos.
Y entonces, el caso comenzó a interesar a investigadores de fenómenos anómalos como Jacques Vallée o John Keel, quienes lo clasificaron como una manifestación interdimensional espontánea, un fallo en las costuras de la realidad, una grieta por donde una conciencia se desliza, sin previo aviso. En foros de Internet, la llamada fue analizada durante años. Algunos afirmaban que Riley hablaba con sinceridad. Otros lo relacionaban con teorías del deslizamiento de realidades, donde ciertos puntos geográficos, o incluso momentos específicos de actividad solar o electromagnética, podrían abrir puertas breves entre mundos. Algunos recordaban casos históricos donde personas desaparecieron sin dejar rastro y reaparecieron kilómetros más allá, sin saber cómo llegaron. Otros mencionaban llamadas parecidas, pero ninguna tan coherente y detallada como la de Riley. Lo más inquietante es que, durante la llamada, Riley describió con naturalidad un tipo de dispositivo de comunicación, que aquí no fue inventado hasta 2 décadas después. ¿Cómo lo sabía? ¿Era un viajero de otra realidad, más avanzada que la nuestra? Nadie lo sabe. La última frase que se escuchó antes de que la línea se cortara fue una súplica rota. Si alguien sabe cómo regresar, por favor, contácteme. Dejó un número, pero no correspondía a ningún país conocido, ni a ningún formato válido. Desde entonces, muchos creen que Riley no fue un hombre en crisis, sino la prueba viva de un cruce entre dimensiones, registrado en tiempo real. Un mensaje accidental, lanzado como un susurro entre realidades. Y si esta historia ya ha hecho temblar tus certezas, espera a conocer la última, porque no hablamos de un hombre confundido, sino de un avión entero que desapareció sin dejar rastro, y volvió a aterrizar, intacto, 37 años después. Y ahora escucha con atención, porque esta última historia no ocurrió en la Tierra, ocurrió entre los pliegues del tiempo. Era el 2 de julio de 1955. Un avión comercial, el vuelo 914 de la aerolínea Pan Am, despegaba de Nueva York con destino a Miami. A bordo viajaban 57 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Nada indicaba que fuese un vuelo diferente a cualquier otro. Solo 3 horas en el aire. Un recorrido corto. Una rutina más. Pero ese avión jamás llegó a su destino. Los radares lo perdieron. No hubo señales de socorro, ni restos, ni llamadas, ni rastro alguno en el mar ni en tierra. Simplemente, se desvaneció. Durante décadas, el vuelo 914 fue clasificado como un accidente sin recuperación. Un misterio más para los archivos de la aviación. Hasta que, algo ocurrió. Un hecho que lo cambió todo. El 9 de septiembre de 1992, en Venezuela, los controladores del aeropuerto de Caracas recibieron una transmisión inesperada. Una voz desde el aire pedía permiso para aterrizar. El piloto se identificó con seguridad. Vuelo 914, procedente de Nueva York. Los operadores pensaron que era un error. Un malentendido. Pero el piloto insistía. Habían salido hacía poco más de 3 horas y necesitaban pista de inmediato. Cuando la torre avistó el avión, el desconcierto fue total. Volaba un modelo que ya no existía desde hacía más de 30 años. Sus colores, su diseño, incluso el logotipo de Pan Am, todo correspondía a otra época, a otra era. La tensión aumentó cuando los vehículos de seguridad se acercaron, y el piloto, al verlos, volvió a despegar sin autorización. Desapareció del radar tan misteriosamente como había llegado. Pero antes de ese despegue abrupto, alguien logró verlo de cerca. Un operario de pista que se acercó lo suficiente como para observar, a través de las ventanillas, los rostros de los pasajeros, desorientados, asustados, fuera de lugar, como si comprendieran, sin palabras, que estaban atrapados en un mundo que no era el suyo.
La grabación de la torre fue archivada. El caso, clasificado. Los informes, enviados a manos que no dejaron rastro. Años después, el periodista venezolano Juan Manuel Capote filtró lo ocurrido. Aseguró que los archivos fueron ocultados porque lo que pasó no podía explicarse con la lógica humana, ni con la física, ni con la tecnología conocida. Según los documentos que logró recuperar, el avión tenía la misma matrícula que el vuelo 914 desaparecido en 1955, y los nombres de la tripulación y los pasajeros coincidían exactamente con la lista original emitida por Pan Am 40 años antes, como si el avión hubiese cruzado una grieta en el tiempo. Y lo más inquietante fue una hoja de papel que cayó desde la cabina antes del despegue. Una guía de vuelo, fechada en 1955, impresa en papel amarillento y tinta antigua. Hoy, ese documento está en manos de una fundación que estudia anomalías espaciotemporales. Peritos forenses lo analizaron y confirmaron su autenticidad. El papel, la tinta y la fecha coinciden con el día exacto en que el vuelo desapareció. El caso fue estudiado por programas de misterio y foros de aviación. Algunos sugirieron que el avión atravesó un pliegue cuántico, otros, que fue víctima de un experimento militar. Y hay quienes creen que el 914 se desvió a través de una dimensión paralela, una en la que los pasajeros vivieron apenas unas horas, mientras aquí pasaron 37 años. ¿Y si al ver las diferencias, el piloto decidió huir? ¿Y si su única misión era proteger a los suyos? El vuelo 914 se convirtió en símbolo de lo que la ciencia aún no sabe nombrar. Eventos de desplazamiento temporal espontáneo. Desapariciones imposibles. Regresos aún más improbables. Grietas en la realidad. Porque quizás, solo quizás, nuestra línea de tiempo no es la única. ¿Y si no fue un error? ¿Podría haber sido una advertencia? 3 historias. 3 misterios. 3 mundos que parecen rozarse con el nuestro sin que lo notemos. ¿Y tú? ¿Cuál crees que es real? ¿Te atreverías a cruzar a otra versión de ti mismo? ¿Y si ya lo hiciste y no te diste cuenta? Déjamelo en los comentarios.